y prodigios de nuestro Dios. Dice su palabra, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Así que prepárate, vamos a celebrar y anunciar las maravillas de nuestro Dios. ¡Aleluya! Grande eres tú, Señor, por siempre, digno de ser alabado. Dios, porque cuando tú estás, queda igual, Señor. Tú lo cambias todo, tú lo llenas todo.
gozamos en que tú estés entre nosotros, Señor. Porque si tú estás, todo cambia, Señor. Si tú estás, suceden cosas maravillosas. Si tú estás, los corazones son transformados. Si tú estás, las cadenas son rotas, Señor. Si tú estás, hay sanidad. Si tú estás, cae bendición y vida eterna. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Y creemos, Señor, que tú estás aquí trayendo libertad a los que nos ven, los que nos oyen. Y lo cantamos en esta hora, porque sabemos que estás en este lugar, Señor. Si Dios está en ese lugar, fluye un río que trae sanidad, que trae bendición.
que está en este lugar. Por eso le brindaré mi canto. Díselo, yo sé que está en este lugar. Por eso le brindaré mi mejor ofrenda. Puedo sentir cerca de mí, Dios está en ese lugar. Puedo sentir cerca de mí, Dios está en ese lugar. Puedo sentir cerca de mí, Dios está en ese lugar. Señor, estás aquí para sanar los corazones, para regenerar las vidas, Señor. Estás aquí para libertar al que está cautivo. Estás aquí para traer vista a los ciegos, Señor. Estás aquí para darle oído a los que no pueden oír. Estás aquí, Señor. Tu Espíritu está aquí para hacer esa obra maravillosa en nuestros corazones. Nos ponemos a tu disposición, Señor, para escuchar tu palabra. Esa palabra, esa verdad que nos santifica y que nos hace libres. Aquí estamos, Señor. Que tu Espíritu nos ilumine en esta hora. Te damos gloria y honra por siempre, y siempre, Señor. Amén. Oh Señor Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Gracias por permitirnos cantarte todos juntos, Señor, en armonía, poder alabarle, adorarle. Gracias por su buen Espíritu Santo que has enviado a hacerse presente, Señor, en nuestras vidas, a llenarnos. Aleluya, Dios precioso. Amén, amén y amén. Oh, amada iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo, muy buen día, mis saludos especiales para ustedes también, comunidad cristiana Los Overos, y a todos los amigos y amigas que a bien tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, el cual proyectamos, el cual compartimos con mucho gusto, sea de bendición, sea de la gloria de nuestro Señor. Amén. Nos damos nueva cita en el Evangelio según Mateo. En esta oportunidad lo haremos en el capítulo 12 y avanzaremos hacia los versos 22 hasta el 37. Continuando esta serie titulada Uno mayor que el templo está aquí. Bien, el Señor nos ha dado esta oportunidad de compartir esta serie que hoy damos por culminado, esta tercera entrega de Uno mayor que está aquí. Y lo que ha venido sucediendo en ese día de reposo en el cual nuestro amado Jesús se dispone con sus discípulos a ir a una aldea, a visitar a las sinagogas de ellos, y bueno, se encuentra con situaciones en las que al igual hace saber y a través de su servicio su majestad, su razón de estar aquí presente, de poner en alto y en claro la perfección de la ley, y lo ha venido demostrando pues a través de este pasaje bíblico ante una realidad de un mundo lleno de enfermedades, multitudes oprimidas por operaciones demoníacas, muchos caídos en delitos y transgresiones, y todos muriendo por las consecuencias del pecado. Eso estaba pasando en ese contexto histórico, pero al igual hoy día esa realidad es patente. Y es por eso que el Señor Jesús, sin alardes, sin muchas pompas, hermano, ni cohetes,
o fanfarria. Vino a hacer lo propio, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos de demonios, a redimir y a salvar. Eso se cumplió y eso se mantiene hoy. Uno mayor que el templo se despojó de su trono para comparecer aquí y tuvo que humillarse hasta lo sumo, cumplir su misión y poder haber sido hallado digno. Cuán victorioso nuestro Jesús, ¿verdad, hermano? Esa fue la forma, la única en que él pudo haber hecho al estilo y al nivel del reino de Dios. Solo así pudo manifestarse él en justicia. Y por eso esa palabra que él mismo nos exhortó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque él lo hizo, hermano. Así nosotros podemos saber que toda cosa que se nos sea necesaria se nos dará, será añadido. Por eso yo les pido, vamos a procurar hacer la lectura. Yo lo estaré leyendo, hermanos, de aquí de mi Biblia tomaré la lectura, pero ustedes en pantalla podrán también seguirme en la lectura en el capítulo 12, versos 22 al 37. Leo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Oh Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Oh buen Espíritu Santo, a usted en esta hora pedimos sea el que ministre en nuestras mentes, en nuestros mismos corazones. Amado nuestro, que esta palabra que acabamos de leer podamos meditarla y así fijar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, y aún así se produzcan las acciones de rectitud, esas acciones correctas que usted hizo, Señor, esta exhortación de la cual nos hace, amado nuestro. Oh Padre, que al hablar, quien me lleva a tocar esta predicación, sea usted, Padre.
eso que ha puesto en mi corazón, de un buen tesoro, pueda sacar cosas buenas de su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy, amados hermanos, como persona, sociedad o nación, en gran medida somos el resultado de un conjunto de acciones que para mal o para bien estuvieron vinculadas a nuestros pensamientos. ¿Sí? Pero más estrechamente ligadas también a los dichos de nuestras bocas. Hay una conexión inminente con ello. ¿Cuáles y qué tan recurrentes hayan sido? Pudieron haber estado cruzando la línea de la obsesión. Esos continuos y repetitivos pensamientos se convierten en acciones, pero antes de esas acciones hay unas palabras que golpean muy fuerte. Yo me di la ocasión de consultar 2 enciclopedias, 2 diccionarios. El diccionario Larousse, en su edición del 2009, leo por acá, dice: de la obsesión, la preocupación o idea que domina y acapara la atención intelectual y que siempre va acompañada de un penoso sentimiento de ansiedad. También, según el diccionario de la Real Academia Española, en su edición 2009, leo por acá, dice en primer lugar: preocupación o pensamiento que no se puede apartar de la mente. Cosas que tenemos como el trabajo, algo que hacer. Nos volvemos a veces hasta obsesivos compulsivos. Segundo, lo define como la idea, palabra o imagen que se impone en la mente de manera repetitiva. Eso, bueno, una loca obsesión por el éxito, por alcanzar el primer lugar, el primer puesto. Pero también en términos de psicología dice que es una angustia producida por la fijación persistente de una idea. Amados hermanos, las causas más habituales que dan origen a estas obsesiones o pensamientos obsesivos son los estados de ansiedad y también de estrés. Se convierten definitivamente en un caso psicológico. En ambos casos, las personas experimentan una serie de preocupaciones o miedos recurrentes que, además de eso, hermanos, tienden a empeorar los síntomas de la ansiedad. Así, meditando en este pasaje bíblico, pude figurar a esas personas, autoridades religiosas del pueblo de Israel, pero también en el mismo sentido, en el mismo eje, hermanos, podemos vernos nosotros en ese espejo. Bueno, así ocurría con los maestros de la ley, los más conocedores, los fariseos, los saduceos, escribas. Todos estos eran grupos de personas. Uno, por hablar de los fariseos, eran de corriente, incluso una corriente social y política, muy influyente en la sociedad judía. Los saduceos investigué y eran un grupo de personas que venían de una corriente del sumo sacerdote Sadoc, que era del tiempo cuando el rey Salomón. Y el grupo de los escribas estaban conformados por personas que lo podemos figurar en el día de hoy como eran los periodistas, los que tenían esa habilidad para escribir, también como personas estadistas, personas de ciencia que tenían para hacer cálculos, estadística, problemas sociales, es decir, en fin, podían tener la capacidad de hacer registros y estar al día de toda la noticia y los acontecimientos de la población. Pues todas estas personas, estos grupos, han conformado una coalición. En palabras más entendibles, alianza. Se aliaron, hermano. Ellos se pusieron de acuerdo, pues, todos, en un propósito en común, el de desacreditar. Es decir, se dedicaron a negar la preeminencia del Señor Jesús. Por tanto, ellos, como vemos, viene sucediendo en este pasaje, se han dedicado a señalar sus obras,
a acusarlo, a imputarle cargos falsos para hacerle ver como infractor de la ley. Todo ello, por supuesto, la historia así nos lo hizo saber, que con el fin de aprenderle, es decir, para arrestarle y alcanzar matarle, como fue en esa cruz. Pero todo, por sobre todas estas cosas, por supuesto, hablaba de nuestra humanidad y de lo que habría de hacer en su plan majestuoso, único y perfecto nuestro amado Dios creador. Pues entonces, hermanos, no debe caber dudas que la vida y obra de nuestro amado Señor Jesús ha sido el majestuoso cumplimiento de las Escrituras. Lo dicen sus propios hechos. Allí, como los narra, y bueno, todo lo que vino a ser, la multiplicación de los panes, sanidades, liberaciones, resurrecciones. Por eso es que esa pregunta al lugar que estuvo en ese pasaje, ¿será este el hijo de David? Amados hermanos, esa sanidad que hizo el Señor allí, al liberar a ese muchacho, esa persona endemoniada, y que pudo recobrar su vista, pudo recobrar el habla, esa sanidad no había sido posible en otras personas que también practicaron pues lo que era la liberación, y muchos se fueron con otras corrientes, no precisamente de lo que aquí se está ahorita poniendo en tela de juicio. Imagínense ustedes, estas personas llegar a acusar, a señalar, a difamar a la persona de nuestro amado Señor Jesús y hacerle ver como que si Él estuviese haciéndolo por parte de el mismo diablo. ¡Qué osadía! Pero en sus corazones, al hablar estas cosas, podemos comprender que están llenos y cargados de maldad, definitivamente obsesionados por el mal. Nuestro Señor Jesús, en todo el contexto de la palabra, ha dejado claro el principio de autoridad y de unidad, amados hermanos. Y si es algo bien establecido como principio, es que eso permanece. Y cuando le hablo del principio de autoridad y unidad, me refiero a que Él mismo lo dijo una y otra vez. No he venido solo. Y no vino así por sí mismo, es decir, vino por su Padre, quien lo vio. Y también estableció el principio de unidad, es decir, mi Padre es conmigo y yo con mi Padre. Y el Espíritu Santo somos uno. Su Padre mismo lo afirmó en más de unos pasajes: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y fue demostrado pues que Él fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, que la misión dada al Señor Jesús aquí en esta tierra la vino a cumplir y fue tanto del Padre y como en razón de ser de su Espíritu Santo. Y asimismo ese mismo principio de unidad lo refirió a nosotros, porque vino a reconciliarnos con nuestro amado Padre y nos encargó esa misión de paz. Es decir, que ese principio se mantiene. Esto contesta toda pregunta acerca de la naturaleza de Jesús. Esto debe despejar toda duda a esas preguntas. Y aún más, hermano, debe derribar todo argumento con que estas personas, pues cargadas de esos pensamientos, se dieran el lujo de difamar la persona de nuestro amado Jesús. Y eso me hace recordar, al igual que el apóstol Pablo, se encontraba en una situación parecida pero con sus consiervos, en la cual se ponía en tela de juicio su ministerio. De hecho, ese pasaje es titulado Pablo defiende su ministerio. ¿Y qué hace Pablo allí en ese momento? Cito la palabra, me la sé de memoria: derribando todo argumento y toda altivez
que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, nuestro Jesús, nuestro amado Mesías. Asimismo, en este día, amados hermanos, es lo que está sucediendo en ese contexto en el cual nuestro Señor Jesús está siendo expuesto. Todo argumento que estas personas han querido pues presentarle, pero más han llegado al colmo de la altivez, de sacar esas palabras, de no refrenar sus lenguas, llegando a ofender a la misma persona de nuestro amado Jesús. Y el Señor Jesús en esta oportunidad les toca establecer defensa o decirle la verdad acerca de nuestro Espíritu Santo, el cual obraba, Él es el que obraba con gran poder en su persona. Y por la persona, por el dedo de su Padre, hacía toda la comisión que le habría sido encargada. Pero qué mal para nosotros, qué mal para muchas personas que ignoran llegar a no refrenar sus lenguas. La palabra bien nos enseña mucho acerca de este pequeño músculo que nos puede hacer meter en grandes problemas, así como también nos puede llenar pues de beneficios, nos puede acarrear muchas consecuencias negativas. Se puede ver claramente cómo la obsesión de estas personas lo lleva a cometer tal escarnio, hermano, tal desprecio, al decirle, al referirse a la persona de nuestro Señor Jesús, de forma profesa, hermano. Eso era lo que tenían dentro de sus corazones. Y llegar a decir, por Belcebú echa fuera los demonios. Es decir, pues, que venía del propio diablo. Pues. Nuestro amado Jesús venía del propio diablo. ¡Qué osadía! Tales palabras injuriosas, blasfemas contra el Espíritu Santo, habrían sido por parte de ellos. Porque ellos, como estudiosos de la palabra, bien sabían que estas profecías, estos milagros, estas señales habían sido dadas y habían de cumplirse en la persona del Mesías. Pero es por eso que el Señor les refiere acerca de ese pecado de difamar. Y fíjese que el Señor mismo le dice, mire, yo he venido aquí prácticamente a perdonar todo, hasta que me ofendan a mí mismo. Si ustedes me fueran, que de hecho lo han venido haciendo, ofendiéndome a mí mismo con sus cosas, con todos estos argumentos, todo este drama, esta película mala vida de parte de ustedes, de hacer el mal de continuo. Y el Señor Jesús bien les tiene que decir, ya va, un momento, todo puede ser perdonado, podemos ser restituidos, podemos ser renovados, podemos ser, pues, hechos justicias de Dios, que para eso Él vino, de hacer justicia. Pero la blasfemia, es decir, difamar de la persona del Espíritu Santo, eso no tiene perdón. Amado nuestro, amados del Señor, el mismo Señor, por justicia, tuvo que decirnos pues a nosotros ya su tiempo haber cumplido acá su misión y de por justicia tener que ir al Padre, decirnos que ya era necesario y que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar de sí mismo lo que procede de su Padre, de su buen Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese Espíritu Santo nos viniera a nosotros a convencernos de pecados. Sí, hermano, todavía Él lo hace. Esas personas están en un profundo pecado y nosotros todavía así, este mundo caído está lleno de pecado. Pero nosotros hemos visto la gracia de nuestro amado Jesús nos ha alcanzado para hacernos saber que es por no creer. Así que
Así como en la persona de Abraham, usted que me escucha, amigo y amiga, a usted se le es contado por justicia el solo hecho de creer la obra, la vida y obra de nuestro amado Señor Jesús. El mismo Espíritu Santo nos convence de ello, nos convence de justicia por el cumplimiento de la persona de nuestro amado Jesús, uno mayor que nosotros, uno mayor que el templo, el que ha sido puesto por cabeza de toda la iglesia, ese Jesús que se llamó el mismo día de reposo y que vino a restituirlo, a hacernos entender que en este mismo día podemos hacer buenas obras, de gozarnos de la maravilla de nuestro Padre, de recrearnos en Él, y que si sabemos hacer lo bueno y tenemos que hacerlo, debemos proceder. Ese Jesús, ya para culminar, hermanos, este episodio debemos recordar que uno mayor está en nosotros que el que está en este mundo. Es decir, la palabra misma nos lo ha declarado, que uno mayor que nosotros está en nosotros, está en este mundo, que nosotros mismos. El Señor ha prometido y ha cumplido no dejarnos en ningún momento. Y para ello, lo que nosotros habremos de decir, lo que nosotros habremos de hablar, como el Señor bien nos lo refirió en su palabra, habremos de dar cuenta, pues su Espíritu Santo nos lleva a hablar lo bueno, nos examina nuestros pensamientos. Pidamos a ese Espíritu Santo que el Señor nos ha dejado, que examine nuestros corazones. Él nos puede limpiar, nos puede llenar de su conocimiento de su palabra. Y ese va a ser el lenguaje, esa va a ser nuestra forma de cómo comunicarnos, esa va a ser nuestra forma de pensar, esa debe ser nuestra forma de actuar, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus promesas, de acuerdo a su ejemplo, esas huellas, esas pisadas que dio nuestro amado Señor Jesús. Ese ejemplo es el que nosotros debemos de seguir. Y por eso nos ha encomendado a que pongamos todos nuestros pensamientos, todas nuestras obras en Él, confiemos en Él. Y nos ha enviado un precioso ayudador, el que nos consuela, para hacer conforme a sus propósitos. Como iglesia, demos gracias a ese Señor Dios poderoso, ese mayor que nosotros, que se ha hecho presente y está aquí con nosotros presente en nuestras vidas, para testificar de su grandeza, de que Él es Dios y que hace todo posible. Amados hermanos, demos gracias a nuestro amado Señor Jesús por este mensaje, por todo esto que nos está mostrando en su palabra, para que así nosotros procedamos con entendimiento, llenos de su sabiduría, glorificar su nombre. Amado nuestro Padre, gracias en el nombre de Jesús. Le adoramos, le exaltamos. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Terminemos este día, iglesia, adorando al Señor, porque su Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Espíritu Santo, revélame a Cristo.
Dios te bendiga, iglesia.